Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Biología 2 del segundo semestre para 10º grado. El tema que vamos a tratar es, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la genética, donde vamos a abarcar de forma general, lo que es la genética y vamos a ver cuál es el campo de estudio de la genética. Los objetivos para este primer tema serían conocer a qué se le nombra fenómeno genético, la diferencia entre genotipo y fenotipo, la diferencia entre expresión y transmisión del genotipo, las áreas generales de la genética, que serían la genética clásica, la genética molecular, la genética, la, ge- el geno- la genomática, no, la genómica, perdón, la genómica, la genética de poblaciones y evolución. Y también vamos a hablar acerca del flujo básico de la información genética, el análisis genético, los organismos más usados en los análisis genéticos, la relevancia de la genética en la investigación científica, básica, medicina, agricultura, biotecnología y en pensamiento. Entonces, vamos a hablar primero acerca del genoma. El genoma se refiere a lo que son los genes que componen a un organismo. Los genes están distribuidos en lo que son la cadena de ADN de un organismo y estos a la vez pues se enrollan para formar lo que son estructuras más complejas que se les llama cromosomas. En los cromosomas pues vamos a ver que hay ciertos fragmentos del cromosoma pues corresponden a lo que son un gen determinado. Los genes son los que dan las características tanto físicas como fisiológicas, como de conducta para los organismos. El material genético puede traer información necesaria, toda la información necesaria para que el organismo se desenvuelva en el medio en el que existe. Ahora, vamos a ver algunos de los avances genéticos que han surgido en los últimos 100 años, 150 años, perdón, entre los cuales tenemos las leyes de Mendel, que fue un gran avance para la genética. Mendel es considerado lo que es el padre de la genética, debido a que a partir del descubrimiento de las leyes de Mendel, pues se empieza a investigar lo que es el genoma y ya nace como ciencia la genética. Mendel pues tiene sus tres famosas leyes, que esas son las que determinan el genotipo y el fenotipo, que fue el primero en utilizar estos términos para determinar las características que se transmiten de padres a hijos. Los hallazgos sobre la célula, eso es bien importante. Anteriormente, antes de que se descubriera que el material genético se encontraba en el núcleo de la célula y que el núcleo de la célula es responsable de todas las acciones o el que coordinaba todas las acciones dentro de la célula, se creía que el material genético estaba en las proteínas, que las proteínas eran las que se encargaban de transmitir el material genético en una célula. A partir de estos hallazgos de la célula, pues de diseccionar lo que es los organelos celulares, pues se sabe en la actualidad que el material genético se encuentra en el núcleo de la célula y ahí se encuentran lo que es los cromosomas y el ADN. También otro descubrimiento importante es las hélices de lo que son la doble hélice del material genético, como lo vemos aquí. El doble hélice se refiere a la doble cadena que lleva el material genético. Eso es otro de los avances importantes. También se descubrió que la enfermedad del síndrome de Down es una enfermedad genética que es debido a un trastorno en el par 23 de cromosomas. Esto se debe a la falta o la pérdida parcial de un cromosoma, lo que hace que pues se dé este síndrome de Down. También tenemos, se dio también la primera clonación, en los últimos 100 años se dio también la primera clonación, no sé si se acuerdan que fue en una oveja, muy famosa esa oveja, donde se logró clonar esta oveja, obteniendo el material genético de la misma y
después de que ella se insertó en el vientre de otra oveja, pues esta logró fecundarla y, bueno, logró desarrollar el embrión y parirla. Y esta oveja era completamente idéntica a su original, con algunas variaciones en comportamiento nada más, pero genéticamente eran similares, muy similares, casi un 99%. Esto de las reacciones de la cadena de polimerasa, esto es una reacción que se da al momento de que se está duplicando el material genético y pues es una reacción que se descubrió muy recientemente también. También tenemos el proyecto del genoma humano. Esto es bien importante para los seres humanos debido a que se logró determinar cuántos eran los genes responsables de las condiciones físicas y emocionales de un ser humano. También esto pues determina, eso es muy importante, porque determina el conocimiento de lo que es nuestro material genético. Imagínense que con saber cuáles son los genes que posee el ser humano, se pueden modificar algunas características que ya tenemos y que de repente no nos sirven para nada. También se puede mejorar lo que es el ADN humano, se podría llegar a mejorar. En este momento todavía no está permitido hacer experimentos con el genoma humano, pero posiblemente más adelante se lleguen a hacer algunos experimentos que den como resultado la destrucción o la mejora del genoma humano. Entonces también tenemos lo que son los nacimientos in vitro. De los nacimientos in vitro se refiere a nacimientos en vidrio, que son los organismos probeta. Se pueden desarrollar, los científicos han descubierto formas de hacer que embriones se desarrollen en forma in vitro, sin necesidad de un útero o de una madre o del ambiente necesario para que se lleve a cabo el nacimiento. Esos son algunos de los avances en cuanto al genoma que se han dado en los últimos días. Y hay algunos otros más muy importantes también. Por ejemplo, tenemos los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos, por ejemplo, que son organismos que han sido modificados genéticamente para adaptarse a las condiciones del medio. Imagínense lo que podríamos hacer los seres humanos si se hiciera algo como eso, también para los seres humanos. Esa es una cuestión de polémica. Hay personas que prefieren estar como son en la actualidad y hay otros que sí les interesa o les llama mucho la atención esto de ser modificados genéticamente para obtener capacidades diferentes a las que ya tenemos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Opiniones acerca de esto? Creo que no. Bueno, con esto de los genes, es importante el estudio del genoma. Imagínense que se pudiera modificar el gen que es responsable de que el ser humano empiece a degradarse. Porque el que el ser humano empiece a degradarse o envejecer, que empiece a envejecer, no es algo que pase porque los seres humanos tienen que morir. Simplemente hay un gen que controla esas características en los seres vivos, que le dice a la célula que en determinado momento tiene que morir. Pero imagínense que fuera ese gen, se lograra eliminar y que esa persona, en vez de empezar a degradarse sus células y sus tejidos, simplemente se siguieran regenerando, porque tenemos la capacidad de hacer eso. Si tenemos la alimentación adecuada, si tenemos el ejercicio adecuado, pues una persona podría vivir mucho tiempo, pero nuestro propio sistema genético le ordena a nuestros tejidos y células que empiecen a degradarse y esto hace que pues el cuerpo envejezca y al final el organismo muera. Entonces, imagínense la capacidad lo que podríamos hacer los seres humanos si no tuviésemos que vivir tan poco, porque hay personas que viven muy poco. Imagínense lo que se podría hacer con las personas que han nacido en el transcurso de la historia, que han sido genios y que lastimosamente pues tuvieron que morir en algún momento debido a su vejez o alguna alteración por alguna enfermedad.
Entonces, se podrían hacer cambios para que una persona pudiese vivir un poco más de tiempo o para desarrollar, imagínense que se pudiese hacer que una persona pudiese vivir, estar mucho más tiempo bajo el agua, bucear mucho debajo del agua, resistir más presiones, tener más fuerza, entre otras cosas. Eso se podría hacer a través de la ingeniería genética. Todavía no estamos al nivel de hacer ese tipo de cosas en los seres humanos, pero algún día se podría hacer, con tal de que la ciencia siga avanzando con el transcurso del tiempo. Algunas personas que están con respecto a lo de tienen problemas con esto de los avances científicos debido a sus creencias religiosas, pues eso es una cuestión bien polémica, porque realmente si Dios le dio la capacidad al hombre para para tener sus propias decisiones, pues también supongo que tiene que tener ciertas libertades con respecto a eso, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. Pero igual, la opinión de cada persona es personal y no tiene que ser, ¿cómo decirlo?, la verdad. Siempre la verdad es lo que nosotros creemos o lo que cree la mayoría. Entonces, todo depende de la situación, el momento en el que estemos viviendo, todo depende de las circunstancias. Recuerden que en el tiempo de la Edad Media, decir que el sistema solar estaba compuesto por el Sol y los demás planetas alrededor de él, se consideraba algo de herejía. Y en ese entonces la gente era quemada o mutilada por decir ese tipo de cuestiones. Algunas personas que fueron grandes pensadores, pues fueron encarcelados o quemados o apedreados hasta morir por decir algunas cosas que estaban en contra de las creencias religiosas en ese momento. Conforme fue avanzando la ciencia, pues se fue descubriendo que sí era cierto. Entonces, como les decía, lo que es verdad o lo que es correcto va cambiando conforme va avanzando el tiempo y vamos madurando mentalmente y la tecnología también va haciendo sus modificaciones. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el fenómeno genético. Los organismos son portadores de información codificada que controla directa o indirectamente su desarrollo y su fisiología y que se transmite de generación en generación con independencia del soma o fenotipo. El objeto de la genética es explicar el fenómeno genético en todas sus dimensiones. La definición de genética: la genética es el estudio de la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética codificada en los organismos. Toda esta información pues es transmitida de padres a hijos. En el caso de los seres humanos pues tenemos la ventaja de que somos organismos producto de una recombinación genética, lo que hace que nos podamos adaptar mejor a las condiciones del medio y podamos evolucionar, desarrollarnos mejor en las condiciones que podamos encontrar de dificultad que podamos encontrar en nuestro planeta. Tarde o temprano, pues eso nos va a llevar a muchas cosas más grandes conforme vaya avanzando pues el estudio de la genética. Bien, ahora con respecto a lo que se transmite a la descendencia es el material genético, o sea, lo que se transmite de padres a hijos es el material genético. El material genético pues corresponde a lo que son los genes que están en el material genético de la madre y del padre. Siguiendo esta transmisión, pues también se observan lo que son el fenotipo en los genes. Una persona, pues, que tiene una relación sexual y que procrea, pues tiende a tener lo que es un hijo con una variación genética que viene del padre y de la madre. Esa variación genética, pues, puede dar como resultado lo que son organismos con características similares a los del padre, pero diferentes a su vez. Fenotípicamente pueden ser parecidos,
pero genotípicamente son muy diferentes. Todos los organismos que se reproducen de forma sexual, donde hay combinación del material genético, pues dan como resultado organismos que son diferentes genéticamente a ellos mismos, pero que fenotípicamente se parecen a ellos, debido a que los genes que portaban los padres, pues también están incluidos dentro de los hijos, y estos pues obligatoriamente tienen que presentar algunos rasgos similares a los padres, debido a que los mismos genes también están incluidos ahí. Simplemente que como hay una combinación de ambos genes, de la madre y del padre, pues las expresiones fenotípicas van a ser tanto de la madre como del padre. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna consulta, muchachos? Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el fenotipo y el genotipo. Cuando hablamos de fenotipo nos estamos refiriendo a las cualidades físicas observables de un organismo, incluyendo la morfología, la fisiología y la conducta en cualquier nivel de la descripción. Las propiedades observables de un organismo. Para aquellos que piensan que su carácter no es heredado, también es un carácter, es heredado. Las características o las formas de actuar son heredadas del padre o de la madre, porque ya están incluidas dentro del material genético. La forma de ser de las personas ya está incluida. Se pueden hacer modificaciones a lo largo de lo que el organismo va evolucionando o creciendo, pero las condiciones básicas de la forma de actuar ya están incluidas en lo que es el material genético. Simplemente podemos cultivar algunas cosas que están ya en nuestro ADN y desechar algunas o ponerlas a un lado. Pero generalmente las condiciones de actitudes y ese tipo de situaciones pues están heredadas también de los padres y del padre y de la madre. Aunque algunas veces esto puede causar que la forma de ser de las personas, imagínense que su papá o su mamá son personas muy tranquilas y ellos se cruzan, bueno, tienen un hijo y da como resultado Linda, por ejemplo. Entonces, Solo porque le dijo a mi mami la vez pasada, ya papá. entonces, que Linda tiene un carácter muy diferente al de su mamá. Realmente no recuerdo, no he visto al papá de Linda, así que no puedo opinar acerca si lo heredó del papá de ella. Yo heredé el carácter de mi papá. Bueno, ya ahí ya tenemos una respuesta. Ustedes ven a la mamá de Linda y la mamá de Linda muy tranquila, muy serena. Y ven a Linda y dice, wow, qué diferencia, ¿va? Pero sí, a veces se da que la combinación entre los genes puede causar que dos personas que sean muy tranquilas, pero al combinarse los genes de esas dos personas, la descendencia pues tenga una forma de actuar muy diferente a lo que eran ellos como padre y madre, ¿verdad? Eso puede suceder. Cuando los genes se combinan, no se sabe cuál es el resultado que se puede obtener de los padres. Aunque los padres no sean así, puede ser que los hijos a veces tengan conductas muy diferentes a las de ellos, debido a la combinación que resulta de los genes que ellos les donaron, ¿verdad? Les proporcionaron. Ahora, cuando hablamos del genotipo, nos estamos refiriendo a los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su genoma, el contenido genético de un organismo. Nos estamos refiriendo a la cantidad de genes, eh, a los genes que van a determinar las características fisiológicas. Más adelante vamos a ver organismos que son genéticamente iguales, o sea, que tienen la misma cantidad de genes, pero los genes con la variación genética pueden ser organismos totalmente diferentes, aunque sean de los mismos progenitores, o sea, de los mismos padres y de la madre. Tenemos individuos que son totalmente diferentes entre sí, fenotípicamente y con un genotipo igual. Entonces, siempre hay un espacio entre el genotipo y el fenotipo. No quiere decir que porque tengan los mismos padres, fenotípicamente los hijos van a ser completamente iguales. Siempre hay una variación genética, siempre va a haber un cambio, una diferencia entre la forma de ser de los hijos y la forma física de los mismos. Puede ser que uno sea alto, puede ser que el otro sea bajo, puede ser que uno sea blanco, el otro sea trigueño.
Uno puede tener ojos azules, el otro puede tener ojos cafés, etcétera, etcétera, etcétera. Y son hijos de los mismos padres. Un ejemplo de variación fenotípica son los seres humanos. Los seres humanos presentan características muy diferentes entre sí. Tenemos personas que son asiáticas, personas que son africanas o afrodescendientes. Tenemos también personas anglosajonas, blancas, trigueñas, de color un poco amarillo la piel, rojiza en algunos casos. Personas que tienen pelo liso, tenemos ondulado, crespo, y todos tenemos la misma información genética. Esto es algo muy interesante. Todos tenemos los mismos genes que condicionan que somos seres humanos. Son los mismos genes, pero la variación entre esos genes es lo que hace que las personas sean diferentes entre sí y que tengan diferentes estaturas, diferentes colores de piel, diferentes colores de ojo, diferentes tipos de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo también de variación fenotípica. El perro todas las familias de perro, todos los tipos de razas de perro tienen el mismo tipo de información genética, pero vamos a ver que vemos acá en la imagen que hay diferencias, muchas diferencias en la forma en cómo se ven, pero todos tienen los mismos órganos, tienen las mismas capacidades, las mismas características, y aún así se ven muy diferentes entre sí. Eso se debe a la variación fenotípica y genotípica de los organismos. Aunque sean de la misma especie, tienen diferencias entre ellos debido a las características genéticas que heredaron de sus padres. Puede ser que unos sean más grandes, otros sean más pequeños, pero todos tienen las mismas características. Tienen 4 patas, 2 orejas, 2 ojos, una nariz. Todos tienen la capacidad de leer muy bien, tienen una lengua, tienen colmillos, tienen un sistema auditivo muy eficiente. Todos tienen pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso las conchas de mar, como las vemos acá, las conchas de mar tienen características muy diferentes. Algunas tienen rayas que van horizontales, otras que van transversales en forma de círculos y presentan diferencias de colores. Aquí vemos algunas plantas. En el caso de las plantas también, como ellos son seres vivos, pues también tienen una organización genética. Vemos que aquí cuatro semillas de guisantes, perdón, donde vemos guisantes que tienen forma lisa, esférica, rugosa, irregular, semilla amarilla, y tenemos acá un guisante que se ve verde, circular, y esta familia de guisantes pues tiene la misma información genética, solamente que el fenotipo es diferente debido a la característica que tienen sus genes. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso de los caracoles. Y aquí algunas mariquitas. Estas son muy raras, en realidad, que yo no he visto ninguna de estas. A lo más estas que son negros con rojo. Pero estos tipos de amarillas con pelotitas negras no las he visto nunca. Bueno, nos vamos a quedar por acá porque ya solo tengo 1 minuto de tiempo. Entonces, vamos a terminar la clase. Vamos a terminar esto ya en la siguiente clase.